as the chillest towers pass my window. I can see a washed out moon through the fog. Buenas tardes. Mantengan, como siempre les digo, su Biblia abierta ahí en el libro, porque vamos a estar volviendo a leer este texto muy especial. No sé si se dieron cuenta, pero estamos en esta serie usando otra traducción. La Reina Valera contemporánea. Así que por esta serie vamos a estar haciéndolo porque es más fiel a la traducción, más fiel a lo que el autor del libro quería decir a nosotros. Así que si algunos la tienen o si la pueden bajar en su celular. Como les decía, vamos a estar usando la Reina Valera contemporánea, así que mantengamos nuestra Biblia ahí en Eclesiastés, capítulo 1, del verso 3 al 11 vamos a estar viendo hoy día. Como bien nos introdujo nuestro pastor Jonathan el domingo pasado, nos quedó claro que el autor de este libro, no es cierto, no sabemos si fue Salomón, pero sí podemos ver de que está inspirado quizás en Salomón y en lo que él vivió en esta tierra. Un hombre con mucha sabiduría, con mucho poder, con mucha riqueza, con muchas cosas, con mucha experiencia. Así que lo que nos quiere enseñar aquí el autor de Eclesiastés, que en la traducción original es el Kohelet, como decía Jonathan, que es el maestro, que es el predicador, que durante todo el libro nos va a estar relatando una historia de un hombre que vive sin Dios. Entonces, con esta mente puesta en la vida, en tanto las obras de los hombres, las cosas que suceden en esta tierra, pero sin Dios. Y es así como comienza el día de hoy en el versículo 3. ¿Qué nos dice aquí el autor en el versículo 3? Si puede volver. Ahí está. Con una pregunta. ¿Qué provecho saca el hombre de todos sus trabajos y de todos sus afanes bajo el sol? ¿Qué nos quiere decir con esta pregunta el autor? El autor nos está llamando la atención de que esta vida, vista con la perspectiva humana, terrenal, vista desde una conciencia solamente humana, no tiene sentido. O sea, de que todo lo que nosotros podemos ver con nuestros ojos, lo que podemos tocar o sentir en esta tierra, en esta vida, ¿de qué provecho podemos sacar de ello? ¿Qué cosa buena podemos sacar de eso si solamente tenemos una perspectiva humana? Entonces, cuando él dice, bajo el sol, nos está llamando la atención a eso. De que todas las cosas que suceden con una mirada bajo el sol, lo que es terrenal, ¿qué provecho tenemos? Entonces, con esa pregunta vamos a empezar este sermón. ¿Qué provecho sacamos de afanarnos, de preocuparnos, de trabajar, de disfrutar de esta vida que se vive en esta tierra? Entonces, lo que viene adelante, la descripción es de los ciclos de la vida, o sea, tanto de la tierra, tanto de nuestro trabajo, de las cosas que hacemos. Todo tiene un ciclo.
como dice el autor, todo vuelve a repetirse. Y el primer punto que quiero que veamos está desde el versículo 4 al versículo 7. Los ciclos de la naturaleza son solo vapor, son vanidad si los vemos solamente con una perspectiva humana. Como decía Jonathan el domingo pasado, la palabra que se traduce por vanidad es Hebel, y la traducción sería niebla, vapor, algo que nosotros podemos ver, pero que se desvanece. Entonces, desde el versículo 4 al 7, el autor nos quiere mostrar que los ciclos de la naturaleza, de la creación, son vanidad, son vapor, son niebla, que se desvanece, si lo vemos solamente desde una perspectiva humana. El maestro, el predicador, menciona en el versículo 4, si ustedes pueden ver, sigan la lectura desde el versículo 4, que él menciona 4 elementos que en la antigüedad eran considerados lo que formaba todas las cosas naturales. Aquí los profesores de historia quizás están acostumbrados a escuchar esto. ¿Cuáles son los elementos que formaban todas las cosas que nosotros podemos ver o podemos tocar o sentir? Entonces, aquí el autor va como en orden. Primero nos habla del sol, que podría ser el fuego. Después nos habla del aire, en el versículo 6. En el versículo 7 nos habla del agua. Y me salté el versículo 4, donde menciona la tierra. Entonces, menciona estos 4 elementos: la tierra, el fuego, el aire y el agua. Como les decía, estos son los 4 elementos por los que antiguamente se consideraba que todo estaba construido, funcionaba de esa manera con estos elementos. Entonces aquí él nos quiere llamar la atención de todas las cosas que existen. Quizá en el lenguaje actual podríamos decir los átomos, bosón de Higgs, no sé, las células, las moléculas. Aquí el autor nos está diciendo eso. Todas las cosas que forman esta tierra, tanto las macro como las micro, tanto las cosas que están en el cielo, las estrellas, las nubes, las montañas, los animales, los seres vivos, las plantas, todas las cosas que fueron creadas. Él nos está dando un repaso, diciendo, todas estas cosas fueron creadas, ¿cierto? Pero hay algo que nos va a llamar la atención, y es especialmente el versículo 7. Salomón era un hombre muy sabio y él le pidió a Dios que le diera sabiduría. Todos los reyes siempre pedían poder, riqueza, pero a Dios le llama la atención de que él solamente le pidió sabiduría para gobernar a su pueblo. Y Dios se la concedió. Le dio sabiduría y dijo que iba a tener más sabiduría que cualquier hombre que pisara esta tierra, y nunca más iba a haber un hombre que tuviera tanta sabiduría. Entonces me llama la atención mucho el versículo 7 cuando habla del agua. Es sorprendente porque describe, podríamos decir, el ciclo del agua, siendo que esto solamente fue descubierto en el siglo XVII. Si nos detenemos a observar lo que está describiendo ahí, que es que el mar no se cansa nunca, no se llena nunca. ¿Por qué? Porque el calor hace que el agua se evapore o se condense. No sé si estoy equivocado. Se evapora y después con la condensación se convierte en precipitación, en lluvia, y va a los ríos, y esa agua de los ríos desciende y vuelve ¿a dónde? Al mar. Y eso es un ciclo que se repite constantemente. Y si nosotros vemos eso, decimos, está bien, se repite, sí, el agua. Y él lo está describiendo aquí con detalle. Entonces podemos ver que era un hombre sabio. Quizá nosotros lo leemos ahora, pero nosotros quizá no hubiésemos
podido sacar esta conclusión de que esto se repite y que hay una forma en que funciona la Tierra y todo eso. El maestro está mostrando entonces que la naturaleza, la Tierra, está compuesta de ciclos que se repiten incansablemente. Si miramos todas estas cosas sin considerar a Dios, o sea, solamente desde una perspectiva bajo el sol, como dice el mismo, entonces serán solo ciclos que se repiten sin un propósito definido. Así como una rueda de la fortuna que gira y gira sin parar, pero no va a ninguna parte. Hay muchos científicos o personas que se especializan en las ciencias de una manera profesional o por gusto, y ven que el universo, lo creado, es solo una suma de ciclos de causas y efectos que se repiten sin un propósito, sin un fin. Pero hay algo que pasa aquí. No es que ellos hayan llegado a esta conclusión porque estudiaron la creación o porque veían esto en la creación. Lo que pasa es que ellos estaban predispuestos antes de ver la creación. No es que ellos, después de haber visto la creación, hayan llegado a esta conclusión de que hay ciclos en la Tierra y esto se repite constantemente. La mayoría de las veces ellos están predispuestos antes de observar, de analizar y aprender. Ellos están predispuestos desde una perspectiva sin Dios. Me gustaría leerles una cita que hace Tim Keller en su libro La razón de Dios, hablando específicamente de los científicos. Bueno, este es un libro interesante, así que si quieren buscarlo, leerlo. Es un libro tanto para no creyentes como para creyentes. Y él desafía a los no creyentes con sus argumentos. Y aquí nos muestra de que la creación no fue un producto de una casualidad. Dice aquí: algunos han dicho que es como si hubiera un gran número de cuadrantes, que todos tuvieran que ser sincronizados dentro de los límites extremadamente estrechos. Es extremadamente improbable que esto sucediera por azar. Stephen Hawking concluye: las probabilidades en contra de un universo como el nuestro, que ha surgido de algo como el Big Bang, son enormes. Creo que hay claras implicaciones religiosas. En otras partes, Hawking señala: sería muy difícil explicar por qué el universo habría comenzado así, a menos que sea la obra de un Dios que quiso crear seres como nosotros. Hawking, conocido como un científico ateo, que al final de sus días fue un poco más allá, pero en los primeros libros que él escribía dejaba estas frasecitas por ahí que decían que al final la conclusión que él sacaba de todas las cosas que han sido creadas tiene un propósito. No es por solo producto de la casualidad. Que el Big Bang tuvo un autor, que hay alguien que estuvo detrás de eso. Y en este libro también habla de que no es descabellado pensar de que la evolución puede ser mucho más acorde a lo que nosotros los cristianos podemos creer. Entonces, hay muchos científicos, así como este, que no creen en Dios, pero llegan a la conclusión de que tiene que haber algo. Pero así también hay muchos científicos que creen en Dios, y no son pocos. Hay un libro que, no sé si alguno lo ha leído acá, se llama El espejismo de Dios. No me acuerdo del apellido, Dawkins, parece, algo así. Que él dice que los científicos, por ser personas inteligentes y que buscan conocimiento, la mayoría de ellos no debería creer en Dios. Pero eso es falso. Eso es totalmente falso y hay encuestas que lo demuestran.
Si ustedes pueden averiguar en internet ahí, porque ahí está todo, o por lo menos casi todo, ustedes buscan científicos cristianos, y hay muchos. Entonces, algunos científicos y personas interesadas en la ciencia, como podemos ver, son abiertamente ateos o agnósticos, desde antes de dedicarse a la ciencia. Hay otros que, aunque creen en Dios o en la existencia de un ser superior, ellos solamente piensan que se liga al alma, a las devociones, al ámbito espiritual, a la oración, al culto, a la iglesia, y sacan a Dios de la ciencia, sacan a Dios de la naturaleza, lo abstraen. Entonces ellos piensan que Dios no tiene nada que ver con eso, que sí, que nosotros podemos tener un Dios personal, que podemos orar, podemos ir a la iglesia, pero no necesariamente tenemos que creer que Dios está implicado en todas las cosas que suceden en este mundo. Esa, aunque ellos crean en Dios, es una perspectiva meramente humana, porque en el Dios que nosotros creemos es un Dios soberano, creador de todas las cosas, y no solamente creador, sustentador. Incluso hay una canción que nosotros cantamos y que decimos eso, el sustentador. Es muy importante notar, como les decía delante, que casi la mitad, casi el 50% de las encuestas realizadas a científicos importantes nos dicen que ellos ven la gloria de Dios en los ciclos de la naturaleza. Estamos hablando de profesores de Oxford, de Cambridge, de Berlín, físicos que trabajan en el colisionador de hadrones en Oxford, en el observatorio ALMA, el mayor observatorio de la galaxia del mundo, cristianos, biólogos que se dedican al proyecto Genoma, ingenieros y astronautas de la NASA. No son pocos, son la mitad por lo menos. Ellos observan las estrellas, los agujeros negros, las partículas más pequeñas, los códigos genéticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y al mirar todo esto ellos se asombran, pero le dan la gloria a Dios. Entonces, Eclesiastés, el predicador nos está diciendo aquí, en la tierra existe el sol, el agua con sus ciclos, pero si nosotros observamos todas estas cosas, no tienen sentido para nosotros como humanos, pero sí tienen un sentido. Entonces, si vemos la creación solamente con la perspectiva bajo el sol, meramente humana, vemos ciclos que se repiten, como dice aquí el autor, sin un propósito. O sea, como decían los otros científicos, estamos en este mundo por casualidad. No sé si vieron la película, hay una película de Nicolas Cage donde su hijo empieza a escribir números y él en su clase le dice a los alumnos, las probabilidades de que la Tierra tenga vida son mínimas, porque la distancia que está la Tierra del Sol, si la Tierra estuviera un poquito más alejada del Sol, no podría haber vida. O si la Tierra estuviera un poco más cerca del Sol, tampoco podría haber vida. Entonces la distancia es perfecta. Los ciclos que están en la Tierra son perfectos y eso tiene una razón. No es porque somos producto de la casualidad, no es porque aquí surgió el Big Bang de la nada y todo va avanzando sin un propósito, sin nada que tenga sentido. Otros científicos, igualmente de inteligentes como estos que no creen en Dios, pero también capacitados, al mirar estos mismos ciclos, como les decía, no pueden evitar alabar a Dios y reconocer el sustento y la gloria de Dios en la creación. Entonces, el autor aquí nos está llamando la atención a ver de qué tipo de observador somos nosotros. ¿O de qué tipo quieres ser? ¿De los que no ven ningún propósito en esta creación? ¿Que todo es por casualidad?
o de los que vemos el sustento de Dios, el poder y la bondad en todas las cosas que Él creó? La primera parte, como les digo entonces, de Eclesiastés del 4 al 7, si no me equivoco. A ver. Sí, del 4 al 7 está describiendo todo lo que es la creación, la naturaleza. Todo esto fue creado para la gloria de Dios. Lo segundo, aquí va a enfocarse en la obra de nosotros, de los seres humanos. Todos los emprendimientos y obras humanas son solo vapor, son solo niebla. No tienen sentido cuando son vistas bajo el sol. Una perspectiva humana. El maestro ahora nos muestra que se produce una paradoja en la vida. Siempre estamos dispuestos a escuchar y a ver cosas nuevas. Sin embargo, nada de lo que se hace para el oído o para los ojos es realmente nuevo. Es una paradoja, ¿verdad? Porque creemos que estamos viendo cosas nuevas, creemos que estamos escuchando cosas nuevas, pero no es así. Nos pasa que hay canciones, hay libros, hay historias, películas que podemos ver una y otra vez, por años. Pero si nos detenemos a pensar, esto debería ser como fatigoso, debería ser como nos deberíamos aburrir, pero por alguna misteriosa razón no lo es, como lo dice en el versículo 8. Todas las cosas fatigan más de lo que es posible expresar. Los ojos nunca se cansan de ver, ni se fatigan los oídos de oír. A todos nos pasa, ¿verdad? Que hay una canción que nos gusta escucharla y la escuchamos y la escuchamos y la escuchamos todos los días, y si la podemos escuchar en el día, en la mañana, en la noche. Hay libros que nos gusta leer, que lo hemos leído 10 veces y lo queremos volver a leer. Hay películas que están en Netflix y las queremos volver a ver y las queremos volver a ver. ¿Por qué pasa eso? Para las personas que no creen en Dios, que no ven la gloria de Dios en las cosas, esto es vano, vacío, no tiene un propósito. Para nosotros tendría que tener un propósito. ¿Por qué nos pasa esto? ¿Por qué no nos cansamos de escuchar, de oír, de ver? Y me gusta lo que dice C.S. Lewis, que también lo cita aquí Tim Keller. C.S. Lewis describe una cosa importante. Dice que... se me perdió la hoja. Aquí está. No puedes, salvo en el sentido animal más inferior, estar enamorado de una mujer si sabes y te mantienes recordando que todos los atractivos de su persona y de su carácter son un patrón momentáneo y accidental producido por una colisión de átomos, y que tu respuesta a ellos es simplemente una suerte de fosforescencia psíquica resultante de la conducta de tus genes. No puedes obtener un verdadero placer de la música si sabes y recuerdas que su importancia es simplemente una ilusión, que te gusta solo porque tu sistema nervioso está condicionado irracionalmente para que te guste. La gente que no encuentra sentido en las cosas dice esto. Dice que todas las cosas que nos suceden son producto de la evolución, son producto de lo que pasa en nuestra mente, en las células, en la química, en la biología. Son constructos sociales que nosotros necesitamos creer en Dios y en la religión, porque la evolución lo hace así para que podamos desarrollarnos como humanos. Pero nosotros que hemos visto lo que dice la Biblia, lo que dice Eclesiastés, lo que podemos ver en esta vida con Dios, es que todas las cosas fueron creadas para Él.
Él hablaba de esto respecto de que Dios existe. Por eso que existen estas cosas, las cosas bellas, las cosas que podemos disfrutar. ¿Y por qué no nos cansamos de escuchar ese tema que nos gusta? ¿Por qué no nos cansamos de ver esa película? Porque hay un indicio de algo que está más allá de lo creado. ¿No les pasa eso que cuando están escuchando esa canción sienten algo o viene un pensamiento como, chuta, esto es como más? Me produce algo, no sé, una sensación de placer. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué Dios permite que disfrutemos las cosas? ¿Por qué Dios permite que al ver el mar, cómo funciona, cómo es tan grande y cómo no podemos tener control de él, poder glorificar a Dios por eso? Es porque Dios lo creó con un propósito y es para su gloria. Pero si nosotros no ponemos a Dios, sacamos a Dios de la ecuación, decimos, no, estas cosas fueron creadas de forma casual, no tienen propósito. Entonces, desde esa perspectiva, nada tiene sentido. Desde el versículo 9 al 11, el maestro nos muestra que al ser humano también le pasa algo muy tragicómico. Cada generación siempre piensa que está siendo original, osada, y que está haciendo algo que nunca antes había hecho, pero en realidad es pura ignorancia, es puro olvido. Podemos ver desde el verso 9 al 10. Dice, ¿qué es lo que fue antes? Lo mismo que habrá de ser. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que habrá de hacerse. No hay nada nuevo bajo el sol. Otra vez. Perspectiva de la humanidad bajo el sol, sin Dios. No hay nada de lo que pueda decirse, miren, aquí hay algo nuevo, porque eso ya existía mucho antes que nosotros. Siempre se están repitiendo las cosas. Un estilo de música novedoso que causa escándalo en los más viejos. ¿Cuántas veces ha pasado eso en la historia? Nosotros pensamos ahora, el reggaetón es del diablo, el reggaetón es una cosa que está mal porque es escandaloso. Me pasó hoy día en la mañana, estábamos viendo unos videos en YouTube con mi suegro, con mi esposa, porque a él le gusta ver rojo ahora, ver rojo y todo eso. Y está pegado ahí viendo rojo. Y saltando los videos, salió un video de Luis Miguel, pero de esos antiguos, de los años 80. Cuando calienta el sol. Empezó ahí la introducción, y decía, lo puso. Y yo empecé a ver el video y dije, ¿qué es esto? El reggaetón no es nada nuevo. Si ustedes ven ese video, es lo mismo. Es lo mismo. Solamente que ahora cantan, no sé, más explícito, no sé, pero es lo mismo. Nada nuevo bajo el sol. Una trama de una película que causa impacto en los espectadores. Aquí el Eric sabe más de eso, que tiene películas del año 1940 ahí guardadas, en blanco y negro. Nosotros vemos películas ahora y nos escandalizamos. Esta película es buena, que está bien aquí, esto que sale aquí, no sé. ¿Cómo se llama esta película que viaja por el agujero, el gusano interestelar? Nosotros vemos eso y decimos, esto es algo nuevo, ¿cierto? Hay películas del año 1985, anteriores, que hablan de lo mismo y de los viajes al futuro y cosas así. Entonces, otra vez, nada nuevo bajo el sol. Pensamos que son cosas nuevas. Un emprendimiento que rompe esquemas. ¿Cuántas veces hemos pensado eso? Este es una cosa original que nosotros creamos. Nada. Una idea política que tiene el potencial de despertar una revolución.
¿Qué pasa cuando vienen las elecciones de presidentes en este país? No vamos a hablar de otras partes, no vamos a hablar de Donald Trump, nada de eso. Hablemos de Chile, estamos en Latinoamérica. ¿Qué pasa cuando vamos a votar por un presidente? Salen candidatos que nos dicen, vienen tiempos nuevos, esto va a ser algo nuevo y vamos a hacer cosas nuevas. Mentira. Cuando salen electos y empieza su gobierno, lo mismo de siempre. La misma mentira, el mismo engaño. Y nosotros los ingenuos les creemos que ellos nos van a traer la solución a nuestros problemas. Falso. Estamos enfocándonos en el hombre y en sus promesas de mentira. El único que va a traer soluciones de verdad aquí es Cristo cuando vuelva en la segunda venida. Nada más. En este mundo no va a haber ninguna solución, no va a haber ningún cambio, nada nuevo. Solamente eso va a venir cuando Cristo vuelva como rey a gobernar en esta tierra. Entonces, otra vez nos dice, nada nuevo bajo el sol. Entonces, todas estas cosas ocurrieron ante la música, el arte, la historia, la política. Todo se repite. Si miramos con atención, veremos que todo esto, en alguna generación, lo hicieron o ya lo vieron. Y la explicación que nos da el maestro aquí, en su conclusión en el versículo 11, es algo súper simple. Nadie recuerda lo que antes fue, ni nadie que nazca después recordará lo que está por suceder. Olvido. Ignorancia de lo que pasó en el pasado. Nos vamos a morir, van a pasar 100 años y nadie se va a acordar de nosotros. Las ciudades crecen, nuevas ideas surgen, entre comillas, política, nuevos artistas. Viene el fin, hermano. Después del Trump viene otra música y ahí viene el fin. No puede ser más malo. Entonces, como les decía, surgen ciudades nuevas, estilos de música, estilos de ropa. Bueno, ahora yo lo que veo es que las chicas se visten y yo me digo, pero esto yo lo vi como en los años 80. Estos tacos así raros y la ropa, animal print, todas esas cosas. Eso ya pasó ya. Y otra vez se repite. Pero si vemos las montañas, aquí Brian y Mati son expertos que van a escalar montañas y todo eso, les gusta caminar, como ellos son dioses nórdicos. Entonces, les digo porque yo fui y ellos me dijeron, no, vayan, va a ser súper fácil. Yo fui, que a la mitad ya estaba muerto. ¿Qué pasa con las montañas? ¿Hace cuántos años están esas montañas ahí de los Andes? Miles de años. Nos vamos a morir, van a estar nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos, si es que Dios quiere, y las montañas todavía van a estar ahí, haciendo así, hola. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a pasar. Nuestra vida es así. Entonces, aquí el autor, el maestro nos dice, ¿por qué no le encontramos sentido? ¿Por qué decimos, chuta, no hay nada nuevo? Porque no recordamos, nos olvidamos de las cosas pasadas. Creyendo que somos 100% originales, se nos olvida que alguien ya hizo esto, que ya hubo gente que vivió estas cosas, las mismas que vivimos nosotros. Cuando pasamos cosas, dicen, a mí solamente me pasa esto. Falso. No hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo que pasa. Las personas más ancianas, más viejitas, tienen sabiduría, ¿verdad? Nos pasa que sabemos que la mayoría de la gente, o sea, no quiere decir que los más viejitos sean más sabios, a veces hay unos que son necios, pero la gran cantidad de gente de esa edad tiene algo que transmitir, pero a veces se callan y no lo dicen, no lo comparten. En vez de transmitirlo a las nuevas generaciones, se callan. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo quieren enseñar o transmitir, nosotros, los arrogantes, los más jóvenes, no los queremos escuchar, no les prestamos atención.
porque son cosas antiguas de tu tiempo, así que no me interesa lo que tú me vayas a hablar. Yo sé más porque yo estoy aquí, soy actual y eso, sabemos más que los demás, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es vano, ¿por qué? Porque no recordamos que estas cosas ya sucedieron, que es necesario escuchar a las personas que tienen más experiencia. Hay otra cosa que está pasando actualmente, y el mundo está envuelto en eso. Dice que vivimos en momentos que pensamos que las cosas que están pasando también son como nuevas y no, esto no había pasado. Pero esta experiencia ya la vivieron nuestros padres, nuestros abuelos, y seguimos pensando que somos originales. Por ejemplo, actualmente se habla de que debemos ser una sociedad abierta y original en su moral sexual. ¿Cuántas veces han escuchado esto en este último tiempo? Tenemos que ser una sociedad abierta, con libertad moral, que cada uno decida y escoja su estilo de vida. Parece novedoso, ¿verdad? Pero eso ya ocurrió antes. Fue así como la cultura griega en el Imperio Romano. Según algunos historiadores, la moral sexual de los paganos romanos fue la causa de la decadencia del imperio. Los padres de familia, senadores, los líderes terratenientes generales de la guerra, tenían amantes varones con los cuales se encontraban en los baños de vapor de la ciudad. ¡Oh! ¡Qué coincidencia! Igual que ahora. Y todo esto llevó ¿a qué? Al debilitamiento de la estructura familiar. ¿Por qué? Porque no se formaba carácter y la integridad de las nuevas generaciones pasó. Evidentemente no prosperaron, pero eran ricos, llenos de lujos y comodidades. ¿No les suena conocido eso? Tenían una vida súper light. ¿Y qué pasó cuando llegaron los bárbaros? ¿Qué pasó? Generaciones enteras de hombres romanos entregados al placer y a la lujuria y jóvenes sin valores hicieron que la ciudad no supiera cómo defenderse. Hoy, en el siglo XXI, frente al avance del Islam, nuestra cultura occidental no sabe qué hacer y no tiene el carácter ni la valentía para enfrentar el avance de grupos radicales islámicos. ¿Por qué? Porque todos están preocupados de promulgar nuevas leyes del matrimonio, que podemos casarnos con los que queramos, y que la adopción, y que no... Nada nuevo bajo el sol. ¿Qué va a pasar? Se lo doy firmado. Del mismo modo como cayó Roma, así también va a caer nuestra cultura occidental. Por esta llamada libertad de que cualquiera puede escoger lo que quiere hacer y con quién meterse y lo que hace con su cuerpo y lo que cree. Pero eso ya pasó. Hay muchos ejemplos en la historia que podemos ver de que eso mismo ya se hizo antes y el fruto de eso fue la destrucción de civilizaciones, destrucción de pueblos. Pero también en nuestra vida personal pasa lo mismo. Las supuestas ideas originales no lo son. Muchas veces trabajamos, emprendemos, desarrollamos cosas, ideas, y creemos que nadie antes lo hizo. Creemos estar siendo totalmente novedosos. Pero si comenzamos a averiguar rápidamente, descubrimos que no estamos haciendo nada nuevo. En realidad, eso nos desanima, nos decepciona profundamente. ¿Por qué? Porque nuestro propósito es ser reconocidos, admirados, aplaudidos, porque tuvimos una idea original y no fue así. Tenemos una forma de trabajar y desarrollarnos original. Es muy probable que nos decepcionemos de nosotros mismos.
La impresión que nos deja o que queda de esto es que nunca avanzaremos en nada o casi nada y que nuestros trabajos son en vano. ¿Cuántas veces nos ha pasado esto trabajando? Que vemos que nuestros compañeros no se esfuerzan o que son desordenados y nosotros decimos, no, nosotros vamos a hacer algo bien, vamos a trabajar bien y nos vamos a esforzar y vamos a dar una nueva idea, vamos a ser proactivos. Esa palabra le gusta harto a los jefes, que seamos proactivos. ¿Qué es ser proactivo? Tener nuevas ideas, ¿cierto? Falso. Es como estar ahí, no, nosotros vamos a aportar aquí con algo para solucionar los problemas de la empresa, no sé. Pero no funciona. Entonces, la misma realidad de repetir ciclos constantemente se puede ser una fuente de alegría. Aquí el autor no nos dice eso, pero la visión con Dios en el centro es que esta misma realidad del trabajo, de la vida, puede ser una fuente de alegría para nosotros. Porque entendemos que todo lo que hacemos y todo lo que somos es para Dios. Los ciclos del trabajo y descanso son vistos como una muestra de bondad de Dios, que nos sustenta y nos permite tener una ocupación y repetirla cada día para poder mejorarla. ¿Lo hemos visto de esa forma? Yo no lo había visto de esa forma. Pero sí, Dios nos da la capacidad de poder trabajar en un trabajo, establecernos, trabajar años, no como los millennials que están 2 años y chao. No estoy diciendo que esté mal eso. Si en un trabajo te tratan mal, tu jefe es abusivo, tenés que irte, pues no vas a estar soportando ahí maltrato. A lo que voy es que Dios nos da la posibilidad de trabajar y de desarrollarnos con nuestros talentos, con nuestros dones, con lo que hemos estudiado. Y eso es para que nosotros cada día mejoremos, hagamos mejor nuestro trabajo, para la gloria de Dios. Hay muchos que entienden que no necesariamente repetir ciclos en nuestra obra, en nuestro trabajo, es algo tedioso, vano o sin sentido. Los japoneses, por ejemplo, que nos llevan adelantados mucho tiempo, tienen un concepto llamado shokunin. Ellos son artesanos de su oficio. Como un maestro de sushi, por ejemplo, no sé si hay un documental en Netflix que habla de un maestro que hace sushi y tiene el mejor restaurante de Japón. Creo que tienen los 3 Michelin. Imagínense, un restaurante acá tienen 1 y son Pirisnai. Pero este tiene 3. Y el restaurante es súper sencillo, tiene 8 sillas, pero vale, no sé, una reserva tenéis que hacerla 2 meses antes para poder estar ahí. Y cuesta, no sé, $1.000.000 el poder sentarte a comer en ese restaurante. Pero ellos, ¿cómo trabajan? Todos los días hacen lo mismo, todos los días repiten lo mismo. Lo que para nosotros puede ser algo fastidioso, cansador, aburrido, para ellos es su estilo de vida. Pero igual es un poco extremo, sí, porque lo muestran así en el documental, que va a tomar el metro y siempre lo toma en el mismo lugar, se para ahí, se sienta en el mismo asiento, pues camina, llega, todos los días hace lo mismo. Pero es por esto del shokunin, que ellos piensan que tienen que ser apasionados con su trabajo, hacerlo bien y que cada día pueden mejorar y hacer las cosas mejor. Valga la redundancia. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos esta misma concepción del trabajo? Ya no bajo el sol, ya no que el trabajo es vano, que el trabajo es una maldición. No sé si han escuchado alguna vez eso, de que no, después de la caída del hombre vino el trabajo, entonces es una maldición para el hombre el trabajo. Eso es falso, hermano, eso es sacar la Biblia de contexto. Como vemos en Génesis, el primer trabajador fue Dios, porque Él creó al hombre con sus propias manos de la tierra. Después dijo, y Dios plantó
todo un jardín en el Edén. O sea, Cristo, eso es lo que yo creo. Jesús se ensució las manitos, hizo un hoyito, plantó árboles, cultivó, regó, podó, se preocupó para que cuando el hombre tuviera todo lo necesario. Pero ahí no acabó. Adán tuvo que trabajar también. Y Adán tuvo un trabajo que fue ponerle nombre a todos los animales. También tuvo el trabajo de cultivar la tierra. Y Dios le dio una responsabilidad, que era sofocar al mundo, tener autoridad sobre los animales, multiplicarse. Entonces, el trabajo existe antes del pecado, hermano. Así que no venga con esa excusa de que, no, el trabajo es una maldición, así que por eso que ahora la paso mal en mi trabajo. El trabajo, Dios se lo dio a usted. Usted no trabaja para su jefe, usted trabaja para Dios. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros tuviéramos esta misma como estilo que tienen los japoneses de trabajar con pasión? Y no importa que mi trabajo a lo mejor sea monótono y todos los días haga lo mismo, pero lo voy a hacer para que sea mejor cada día. Tendríamos esta misma ética de ellos, para perfeccionarnos y que nuestro trabajo y oficio sea para la gloria de Dios. Y no solamente por eso, para el servicio del prójimo. ¿A cuánto le gustaría llegar a una caja, no sé, del registro civil, y que el que está ahí es un cristiano que ama a Dios y que lo sirve y que lo atienda al tiro y que sea eficiente? No que esté jugando ahí al solitario y tomándose un café. Eso no es cristiano. Y si usted hace eso también en su trabajo y no sirve bien a las personas, no atiende bien a la gente, porque no ama a Dios. Como les decía, el primer punto, todas las cosas que suceden en esta tierra, podríamos hablar en extenso de esto, de que los ciclos del agua, los ciclos de nuestro cuerpo, que necesitamos dormir para poder tener energía. Hay muchos ciclos que se repiten y son constantes. Y nos muestran la gloria de Dios. Todo tiene un sentido, porque detrás de ellos está el Creador y el sustentador de la tierra. Así que nuestra perspectiva de todo lo creado tiene que ser desde la perspectiva de Dios. Y también está lo que realizamos nosotros, lo que Dios nos permite hacer, nuestro trabajo, las cosas que nos gustan, no sé, tener algo, ¿cómo esta palabra se me olvida? Un hobby, tener un hobby, no sé, mi hobby es tocar. Juntarme con amigos, oye, vamos a tocar, vamos, arrendemos una sala y vamos a tocar un ratito. Rico. No sé, otros, no sé, pues les gustaría ir a jugar a la pelota, no sé, otros jugar póker. Cuidado con eso, hermano. No, está bien, está bien. Y la conclusión que nos deja todo esto, lo que hemos aprendido ahora, es que si todo se repite, siempre la misma tierra, siempre la misma naturaleza, siempre el mismo mundo, siempre. Siempre nuestra misma vida, el trabajo, siempre somos iguales. Y lo último es que siempre es el mismo Dios. Si nosotros leemos este libro de Eclesiastés, pero lo sacamos de la Biblia, lo leemos apartado, no vamos a comprender nada, no vamos a entender nada. Hay que entenderlo bajo la luz de toda la Biblia. Porque eso nos va a dar luz para entenderlo. Porque el otro día, no sé con qué estaba, con el Héctor. Estábamos viendo la serie. Decía, y nos mostraron el dibujito de la serie. Y con el Héctor decíamos, no, debería ser en blanco y negro. Y vamos a poner música dark. Porque, no sé si le ha pasado, pero yo cuando leo Eclesiastés, antes cuando era chico, lo encontraba súper amargado, súper deprimente. Como que la vida es oscura. Así como gótico. Pero no es así. Él nos está mostrando cómo es la vida de un hombre que no tiene a Dios en el centro, que vive una vida solamente enfocada
en Él y no en Dios. Entonces, este mismo Dios que creó estos ciclos para su gloria, que nos creó a nosotros y nos da la posibilidad de desarrollar cosas que se repiten, es bueno. Tenemos que ser agradecidos. Los ciclos naturales y la obra humana solo tienen propósito si la gloria de Dios es el fin principal. Sin Dios, los ciclos de la naturaleza y el trabajo y el esfuerzo que nosotros hacemos todos los días no tienen sentido. Con Dios, reconociendo su soberanía, reconociendo que Él es el Todopoderoso, reconociendo que Él es el centro del universo y no nosotros, los ciclos de la naturaleza y el trabajo, y nuestro esfuerzo será lleno de sentido. Tendrá propósito. Tendrá sentido hacer lo que hacemos cada día y vivir lo que vivimos. Así que les quiero invitar a que juntos leamos el Salmo 104. Yo lo voy a leer aquí en Reina Valera porque, no sé, ¿alguien tiene la NBI por ahí? Porque parece que todos tienen la NBI, ¿o no? ¿No? ¿Cuántos tienen la NBI? Ah, un poquito. Casi todos tienen la Reina Valera. Ah, son cristianos de verdad. No, mentira, sí. Deberían tener la versión hebrea y griega, ahí sí. Ya, me va a costar un poquito porque esta letra es muy chica. Dice así, Salmo 104. Bendice, alma mía, a Jehová. Jehová, Dios mío, mucho te has engrandecido. Te has vestido de gloria y de magnificencia. El que se cubre de luz como de vestidura, que extiende los cielos como una cortina, que establece sus aposentos entre las aguas, el que pone las nubes por su carroza, el que anda sobre las alas del viento, el que hace a los vientos sus mensajeros y a las flamas de fuego sus ministros. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo como un vestido la cubriste. Sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno se apresuraron. Subieron los montes, descendieron los valles, al valle, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Tú eres el que envía las fuentes por los arroyos. Van entre los montes. Dan de beber a todas las bestias del campo. Mitigan su sed los sanos monteses. A sus orillas habitan las aves de los cielos. Cantan entre las ramas. Él riega los montes desde sus aposentos. Del fruto de sus obras se sacia la tierra. Él hace producir el heno para las bestias y la hierba para el servicio del hombre, sacando el pan de la tierra, y el vino que alegra el corazón del hombre, el aceite que hace brillar el rostro, y el pan que sustenta la vida del hombre. Se llenan de savia los árboles de Jehová, los cedros del Líbano que él plantó. Allí anidan las aves. En las hayas hace su casa, las cigüeñas. Los montes altos para las cabras monteses, las peñas madrigueras para los conejos. Hizo la luna para los tiempos, el sol conoce su ocaso. Pones las tinieblas y es la noche, en ella corretean todas las bestias de la selva.
Los leoncillos rugen tras la presa, y para buscar de Dios su comida, sale el sol y se recogen y se echan en sus cuevas. Sale el hombre a su labor y a su labranza hasta la tarde. Cuán innumerables son tus obras, oh Jehová. Hiciste todas ellas con sabiduría. La tierra está llena de tus beneficios. He allí el grande y lechuroso mar, anchuroso. Así dice, ¿no? Vamos a buscar esa palabra. En donde se mueven serán innumerables seres pequeños y grandes. Allí andan las naves. Allí está el Leviatán que hiciste para que jugases en él. Todos ellos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. Abren tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, dejan de ser y vuelven al polvo. Envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. Sea la gloria de Jehová para siempre. Alégrense, Jehová, en sus obras. Al mirar la tierra, y ella tiembla. Todos los montes y humean. A Jehová cantaré en mi vida. A mi Dios cantaré salmos mientras viva. Dulce será mi meditación en él. Ya me regocijaré en Jehová. Sean consumidos de la tierra los pecadores y los impíos dejen de ser. Bendice alma mía a Jehová. Aleluya. Como podemos ver aquí, el salmista describe muchas cosas, tanto las creadas, los animales, la naturaleza y nuestra obra. Y en todas ellas está Dios. Desde que nos levantamos a trabajar hasta que nos acostamos. Dios provee todas las cosas, Dios las sustenta. Entonces nuestra esperanza no está puesta, como les decía delante, en esta tierra, ni en lo que hacemos en esta tierra. Está puesta en Dios, en Cristo, en lo que Él vino a hacer. Y Él le da propósito, porque si no, Él no hubiese venido a esta tierra. Cristo no hubiese pisado esta tierra, no hubiese traspasado la historia y hubiese vivido la vida que todos nosotros hemos vivido, pero Él sin pecado. Esta vida tiene un propósito. La naturaleza tiene un propósito. Y así como la naturaleza tiene un propósito de dar gloria a Dios, nosotros estamos llamados a hacer lo mismo. Así que el llamado de aquí del predicador es que le demos la gloria a Dios por todas las cosas, tanto por las cosas de la naturaleza como las que Él nos permite hacer, trabajar, estudiar, el desarrollo, la sabiduría que Dios nos puede dar a través de esas cosas. Así que los invito a que oremos juntos y que le demos gracias a Dios por su palabra. Amén. Padre, queremos darte gracias, Señor, porque